Bien, y en más información en la Crónica Central, los saludamos al ingeniero geotécnico Roberto Terzariol. Gracias por venir, lo hemos invitado para conversar sobre este catastrófico terremoto, dos en realidad que acontecieron allí en Turquía. Y la pregunta, ¿no? Dicen que no es exótico este terremoto, no obstante, ¿cómo explicar o qué elementos tener en cuenta para comprender la magnitud, ¿no? Se contabilizan hasta el día de hoy unas 39.000 personas fallecidas. O sea, sí, lo que uno se pregunta es por qué el nivel de daño, y bueno, y eso viene asociado al nivel de muertes y fatalidades, digamos, que pueden haber ocurrido. La zona es una zona de alta sismicidad, está precisamente sobre la falla que separa una mini placa que es la placa de Arabia con la placa de Europa y Asia, y bueno, se mueve, digamos, de una manera bastante conocida ya en el mundo. Inclusive en este momento quedaron desplazamientos de los laterales, digamos, entre las dos placas del orden de 3 metros. Ahí hay algunas fotos, digamos, que se pueden ver precisamente eso. Pero lo que produjo mayor gravedad a la situación es el colapso de los edificios, ¿no es cierto? Son ciudades muy grandes, con edificios muy altos, y que colapsaron totalmente gran cantidad de ellos. Bueno, y ese colapso, hay especialistas que se lo adjudican a la calidad de los materiales, a los profesionales que no eran profesionales, y por otro lado que no se respetó ninguna normativa con respecto a la construcción antisísmica. Bueno, es posible que haya ocurrido todo eso, pero también tenemos que recordar que las construcciones sismoresistentes no están normalizadas desde siempre. Es decir, por ejemplo, en el caso de Córdoba, nosotros tenemos el reglamento sismoresistente recién desde el año 77, por lo tanto, todas aquellas edificaciones construidas antes de ese año, e incluso algunas que estaban en construcción en ese año, todavía no cumplen con todos los requisitos para ser sismoresistentes. Eso mismo podría haber ocurrido también allí en Turquía. Habría que ver cuántos de esos edificios no estaban en la norma, porque la norma no existía cuando fueron construidos, cuántos de esos fueron mal construidos, y debe haber también una gran cantidad de habían tenido problemas de diseño, seguramente. Ahora, el nivel de daño, como siempre, es función de la vulnerabilidad, o sea, de lo que nosotros estemos haciendo, si lo hacemos bien o mal, y de la amenaza, es decir, en este caso el terremoto. La multiplicación entre ambos es lo que nos da el riesgo. Si tenemos una amenaza grande y una vulnerabilidad muy grande, los daños son catastróficos. Si por el contrario tenemos una amenaza grande pero muy poca vulnerabilidad, o sea, las cosas bien hechas, van a ser menores los riesgos y menores los daños. Evidentemente, que es lo que pasó en Chile, por ejemplo, donde un terremoto de mayor magnitud que la de Turquía, y tuvieron muchísimo menos daños y muchísimas menos muertes. Aquí fueron 2 terremotos intensos, de acuerdo a la escala de Richter, en menos de 24 horas. Y a eso hay que sumarle las réplicas. Exactamente, o sea, los edificios quedan dañados y luego las réplicas pueden inclusive terminar de colapsar algunos edificios. Hay que aclarar también que un edificio sismoresistente no quiere decir que terminado el terremoto se comporte elásticamente, o sea, vuelve a ser como era antes. Se acepta que tenga daños, pero que esos daños no provocan el colapso. Lo que se vio en este terremoto, al menos lo que se ve en las imágenes que circulan, es el colapso total de algunos edificios, inclusive una falla que se lo denomina ingenierilmente falla tipo panqueque, es decir, una losa cae arriba de la otra losa, con lo cual todos los habitantes que estaban no tienen forma de escapar. Ingeniero, ¿se anticipaba o se esperaba de alguna manera un terremoto en esta zona para el año 2020? ¿Hay tecnología que pueda prever este tipo de fenómenos de la Tierra? O sea, se puede prever, digamos, en muchas partes del mundo se sabe que va a haber terremotos. Hay un caso típico que es la zona del Centroamérica, donde hay 3 puntos que se mueven siempre, que son México, Nicaragua y un poco más abajo Panamá. Entonces se sabe que cuando ocurrió en Panamá y Nicaragua, seguramente el próximo va a ser en México. Acá en la zona esta también se sabía que podía haber. Lo que uno nunca puede saber es el año, el día, la fecha. Digamos, uno sabe que va a ocurrir dentro de los próximos 50 años un terremoto como ese, pero cuándo va a ocurrir no lo saben. Cuando se piensan y se ven las imágenes de esta catástrofe, viendo los enormes operativos de rescate y pensando en la altura, ¿cuál es el espacio peor para encontrarse cuando se da esta situación? ¿En la parte inferior de un edificio, en la parte superior? En este caso, como les decía, por el tipo de falla, en cualquier caso que hubiera estado arriba o abajo hubiera sido la misma catástrofe, porque era prácticamente imposible de salir. Teóricamente la forma más correcta sería estar en la parte inferior, bajo algún pórtico, o sea, bajo alguna estructura que no colapsara. En este caso no se dio por lo que se ve, al menos en las imágenes. Pero digamos,
lo mejor es tener estructuras que puedan resistir y tener vías de escape. Y posteriormente, que las estructuras que sirven para socorrer, por ejemplo, hospitales, puentes, centrales eléctricas, estaciones de bomberos y demás, no deberían tener ningún tipo de daño, porque ellos son los que tienen que salvar y rescatar a todos los demás. Ingeniero, muchísimas gracias. No, Súper clara su explicación, ha sido muy amable. Muchas gracias. Bueno, estaba entonces el ingeniero geotécnico Roberto Terzariol reflexionando a partir de esta tragedia, ¿no?, acontecida en Turquía y Siria, en este sector, que por supuesto está generando muchísimo dolor en todo el planeta. Todavía hay tareas de rescate, pero por supuesto pasa el tiempo y la esperanza es menor. Hay más información.